Dentro de su vasta experiencia profesional, podemos mencionar que ha sido profesora en Ciencias del Colegio Irigoyen, decana de la Facultad de Educación, docente del curso de Filosofía de la Educación de la Universidad Alma Mater, catedrática de la Universidad del Valle en Guatemala y Universidad Rafael Landívar, docencia universitaria en Universidad San Judas Tadeo, conferencista internacional en temas de autismo, Asperger y trastornos del desarrollo y comunicación de la Universidad Francisco Marroquín de la Clínica Víctor Frank, diagnóstico e intervención en psicopedagogía para trastornos profundos del desarrollo y síndrome de Down, entre otros, gerencia en recursos humanos y mediación de conflictos laborales, consultoría en procesos de recursos humanos y mediación en conflictos en ENTI3. Como hemos podido escuchar, doña Rebeca es una profesional muy completa y una gran persona, a quien le agradezco infinitamente que nos acompañe en esta mañana. El tema que nos expone está dentro del eje transversal de esta semana de comunicación, cultura y diversidad. Seguidamente le doy la palabra a doña Rebeca. Doña Rebeca, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento honrada de estar aquí con ustedes. Es maravilloso volver a estar en las aulas. Me siento bendecida. Para iniciar el curso, esta pequeña charla, esta pequeña disertación sobre Soy Inclusivo, quisiera por favor decirles que esta clase va a ser interactiva. Es decir, yo no voy a estar todo el tiempo hablando, sino que van a saltar muchas preguntas y espero que todos ustedes participen, porque de eso se trata. Pedirles que por favor pongan todos la cámara para poder verlos, para poder sentir un poco esta cercanía ante esta pandemia que nos ha alejado hombro a hombro. Y también, por otro lado, pedirles que por favor no busquen las definiciones en internet, las que vamos a hablar, sino que cada una de nosotros va a decir algo que sabemos, algo que creemos que es, y nada de esto va a ser erróneo, porque todo lo que ustedes digan es parte de esa experiencia de vida que ustedes tienen. Por favor. Mucho gusto, mi nombre es Ana Cristina Parra Jiménez. Bueno, trabajo como en la parte curricular de la Universidad de La Salle. Sin embargo, durante 18 o 20 años trabajé como profesor, como coordinador de un programa que atendía a personas con capacidades diferentes en Costa Rica. Y resulta que un día me llegó una señora y me dijo, es que necesito a alguien que me salve para que atienda a mi hijo. Ya les voy a decir por qué esta historia. He pasado por muchas universidades, por muchos colegios, he pasado por muchas instituciones y ya no sé qué hacer para poderle dar un proyecto de vida fuerte en empleabilidad a mi hijo. Y resulta que así fue como conocí a doña Rebeca. Da la casualidad que el hijo de doña Rebeca tiene capacidades impresionantes y nos costó al equipo como 6 años detectarle cuál era su capacidad. Ella en forma posterior expresará algunas condiciones, pero resulta que intentamos de todo para ser realmente inclusivos. Intentamos mensajería, intentamos cocina, intentamos, ¿qué les puedo decir? Infinidad en los talleres exploratorios. Un día que yo voy pasando por los corredores, me encuentro, el muchacho se llama Jonathan, no sé quién, y resulta que lo encontramos tatarateando una canción. Él habla varios idiomas. Y resulta que empezamos a explorar con doña Rebeca, con todo el apoyo de ella, y ahora es un gran cantante. Y podemos encontrar los videos en YouTube, canta ópera. Ustedes no se imaginan cuando Jonathan canta "Oh Sole Mío", hasta se le salen a uno las lágrimas, porque realmente doña Rebeca
intentó ser inclusiva y no ver la diferencia nunca en su hijo. Vean que no he dicho absolutamente nada de diferencias. Es un ser humano como cualquier otro. En mis manos estuvo casi 8 años de su vida. Ahora es todo un caballero. Y en la Universidad de Costa Rica, para los que son de fuera del país, es la universidad estatal, la primera universidad estatal de Costa Rica. Él da sus conciertos y pudo estudiar en la Universidad de Costa Rica, a pesar de que en ese momento Costa Rica iba apenas avanzando en los procesos de aceptación de aquello que no era igual a la norma. Pero con doña Rebeca pudimos entender que no es la norma, sino es el deseo y el amor de poder ayudar a un ser humano a salir adelante. Bueno, doña Rebeca, no quiero robarle más el show, pero por lo menos ya hice el hoy. Gracias a todos por escucharme. Y ojalá puedan escuchar a Jonathan Bosequín en internet para que ustedes vean lo que la vida puede hacer cuando uno realmente es inclusivo. Se te Muchas agradece gracias. mucho, se te agradece muchísimo, sí. Bueno, primero vamos a iniciar con la pregunta, más bien con una afirmación. Nosotros somos inclusivos. ¿Quién se considera inclusivo? Levante la mano. Ok, muy bien. Vamos a partir de que todos somos inclusivos. Bien, ahora para hablar sobre inclusividad en la discapacidad, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera darme una definición sin internet de lo que ustedes creen que es discapacidad. A ver, ¿quién es el primero? Raquel. Una persona que digamos, tiene necesidades especiales, pero no es distinta. Ok. Sonia. Sí, coincido. Personas que tal vez tienen alguna condición distinta a los demás, pero que no generan ningún tipo de diferencia en su condición humana ni en sus derechos. Sí, creo que eso sería. Ok. Maxi dice capacidades diferentes. Dos personas más que me quieran dar alguna referencia acerca de lo que es discapacidad. ¿Sí? Bueno, de parte mía, discapacidad. Entonces la palabra dice que no, es una capacidad, es una persona que no tiene una capacidad completa, porque dice discapacidad. Entonces creo que es muy importante ver desde dónde viene la palabra, ¿verdad? Porque al final la mayoría de la población cree eso, que es una persona que tiene una capacidad reducida y viene siento yo que viene directamente desde la palabra como tal. Un momentito, me está hablando mi hijo para mandarme la presentación. ¿Aló? Ya, listo. Perdón. Sí. Es correcto. ¿Y alguna otra más, por favor? Sí, Mariela. Bueno, son personas que yo creo que tienen alguna discapacidad, o sea, alguna deficiencia como física, emocional, intelectual, que sufre algunas barreras en la sociedad, digamos, entre comillas igual,
y que necesita una igualdad de condiciones distintas en los diferentes campos, creo yo. Okay. Ana María ha levantado la mano. Entonces, Ana María. Sí, buenos días. Bueno, en mi caso, creo que tengo una definición o un concepto bastante típico. Digamos, para mí, todos somos distintos y, y los demás son distintos. Pero sí creo que no hay una definición de saber cuál sería el prototipo, sino que más bien todos los talentos con capacidades sumamente distintas. Entonces, por ejemplo, si tal vez yo no tengo tan desarrollado el tema de la vista, pero sí mi parte del tacto o auditiva es doble. Entonces, creo que el tema de somos distintos con capacidades especiales y distintas. Entonces, si tal vez no tenemos un talento en específico es porque tenemos otro de manera doble. Lo he visto, digamos, en el trabajo. Yo doy clases de derecho en una universidad, entonces sí hay personas que digo, wow, me sorprenden. Entonces sí siempre he tenido como ese concepto más visionario. Ok, muchas gracias. Y ustedes han tocado el tema de la discapacidad, y creo que fue, hay alguien, no me acuerdo quién, que dijo sobre el tema discapacidad. Bueno, si quisiera hacer un abordaje de hace 30.000 años, no podríamos terminar esta disertación, pero podría dar un pequeño esbozo histórico acerca de la discapacidad hace 2000 años, con los esenios, cumbranitas, cuando ya se hablaba de la Biblia. Bueno, la Biblia fue escrita durante el periodo babilónico. Y cualquier diferencia a la norma, a lo que estamos acostumbrados, se consideraba un castigo divino. Un estigma que hasta la fecha hemos heredado. Por ejemplo, quisiera retomar un poquito con aspectos de mi vida personal, porque no me gusta poner a otras personas, ni nombrar a otras personas sin que ellas me den permiso. Entonces voy a hacerlo con mi vida para decirles, por ejemplo, cuando mi hijo fue diagnosticado con autismo, que uno vive un duelo. Y habían personas que decían, es que es un castigo divino. Es decir, son creencias que llevamos arrastradas desde hace 2000 años para acá. Pero el término discapacidad o disability, como se dice en inglés, también es un aspecto muy importante porque la connotación en Europa, que ha tenido repercusiones hasta la fecha en nosotros, es que una persona con discapacidad antes consideraba que era considerada minusválida, porque así se le llamaba. Minusválida es que tenía menos valor. ¿Y por qué tenía menos valor? Bueno, porque no era útil económicamente, porque no podía trabajar como todos los demás, ni podía generar la riqueza que generaba el resto de las personas. Y poco a poco, gracias a Dios, este concepto ha ido cambiando en los últimos 20 años. Ha sido muy difícil. Todavía hay sociedades. Yo viví en Guatemala 2 años, y era muy triste saber que había personas que ataban con una cadena a una mesa a los muchachitos que tenían alguna discapacidad, que nunca los sacaban de sus casas. Aquí, gracias a Dios y gracias a las leyes de Costa Rica, tenemos una serie de leyes que nos han permitido promover esa inclusión. Falta mucho, por supuesto, pero ya tenemos personas que están en las aulas. Claro, han habido salacuartazos. Por supuesto que han habido salacuartazos. Pero poco a poco la sociedad se está abriendo. Ahora, como el tema en sí es sobre inclusión, bueno, para que haya leyes sobre inclusión es porque pasó algo. O sea, las leyes no se hacen por generación espontánea. Tuvo que haber pasado algo para que se dieran esas leyes. Y el contrario de inclusión
es exclusión. Para poder definir lo que es inclusión, primero definamos lo que es exclusión. Y les voy a pedir que por favor me den la palabra y que me digan qué es exclusión en discapacidad. Podríamos ampliarlo a otras áreas, pero como la clase es solamente para discapacidad, entonces hagámoslo por favor y compartamos qué consideran ustedes en su experiencia de vida, en su experiencia cotidiana, su experiencia familiar. ¿Qué es exclusión en discapacidad? Les doy la palabra. Sí, Raquel. Bueno, muchas gracias, muy agradecida por el espacio y la oportunidad. No soy conocedora en ninguna de las materias de psicología ni nada, solo en la ciencia de la vida. Y por vivencia personal en nuestra familia, mi hija sufrió un accidente pequeño, pero tuvo discapacidad o tuvo una necesidad especial por alrededor de un año en silla de ruedas. Eso me permitió tener un acercamiento muy real con respecto a la sociedad en la que vivimos. Exclusión para mí es cuando la sociedad no toma en cuenta a todo el tipo de distintos personas que hay en el mundo. Cuando no somos tomados en cuenta o no se nos facilita de igual manera o se nos trata de igual forma, somos excluidos. Ok. Más o menos, podemos decir que una exclusión es cuando se trata diferente a lo que es igual y se trata igual a lo que es diferente. ¿Podríamos ponerlo así? Exacto, cuando no somos tomados en cuenta o ya sea por carencia de leyes que nos respalden, condiciones ambientales, condiciones de, llámese transporte, llámese lugares donde nos realicemos como seres humanos, tanto en el área de salud, de educación, si no nos ofrecen las mismas condiciones que a los demás o para que se nos faciliten, nos excluyen. Ok, dice Gilberto que es parecido, es invisibilización, y Lesbert dice es no dar oportunidades al desarrollo normal de una persona con capacidades especiales o diferentes. ¿Son válidos estos términos? Todo es válido en esta clase. ¿Otra persona que nos quiera abordar el tema? Yo, Carmen, soy Flor. A ver. Adelante, hermana, la escuchamos. Sí, yo también no sé nada de psicología, pero en la vida y como docente y también desde la experiencia en mi familia, siento que la exclusión es el rechazo social y también familiar de la persona que tiene una discapacidad, y no solo el rechazo, sino también la ignorancia y el poder valorar esas cualidades o virtudes o dones que esta persona puede tener y puede desarrollar, esas actitudes que tiene, que nadie las quiere ver, porque desde el principio se le niega la oportunidad. Es decir, para los demás esa persona no existe. Y en la familia a veces es muy difícil que se pueda aceptar al inicio a una persona con discapacidad por el mismo hecho de que la familia se niega, ¿verdad?, a esa posibilidad, porque primero lo vemos como un gran problema o una gran carga. Claro. Y como es un gran problema y una carga, implica sufrimiento y pues nadie quiere pasar por eso. Lo digo por experiencia propia, familiar y también con mis estudiantes. Muchas gracias, hermana. Hola. Tenemos a Keylor que dice limita a un determinado grupo de disfrute de algunos derechos, y Maxi excluir, ignorar y rechazar lo que nos resulta diferente, lo que no se ajusta a la norma. Una última disertación, por favor. Sí, Tal vez. si me permite. Sí, ¿quién estaba hablando? Que es que se me perdí.
Creo que Yo, está hablando. pero María Bonilla iba a conversar. Si gusta María no. Bonilla, porque... Entonces dos, por favor. Yo voy a quitar el micrófono para que no haya eco. Gracias. Sí, no, yo iba a comentar algo que de hecho lo acaban de escribir en el chat y estoy de acuerdo, que siento que es como un rechazo a aquello que podría ser diferente, ¿verdad? Según lo que no sé, ¿verdad? Se puede estar como acostumbrado en un tema también de funcionalidad, ¿verdad? Porque pienso de repente, no sé, en un equipo de trabajo o en un grupo de trabajo que tiene una tarea determinada, que de repente está trabajando con una persona con discapacidad, de repente el equipo puede sentir que tiene, no sé, tal vez un mayor obstáculo para lograr la meta por el hecho de tener algo diferente, ¿verdad? Y creo que es un tema también muy, muy mental. ¿Por qué? Porque tal vez los seres humanos no tenemos no sé si es un tema como de individualismo a nivel social, ¿verdad? O cómo lo podríamos analizar también desde ese punto de vista, pero creo que se relaciona también con el hecho de que nos cuesta adaptarnos a aquello que es diferente, de aquello que creemos que se puede salir de la norma, ¿verdad? Entonces, porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una actividad con juegos con niños y tengo un niño que está en silla de ruedas, y les digo, bueno, ustedes van a correr de un punto A a un punto B y van a ganar los que llegan más rápido al punto B, los niños van a querer correr súper rápido para poder ganar, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tenemos un compañerito en silla de ruedas y les decimos a los niños, gana el equipo donde todos sus participantes lleguen juntos? ¿Qué van a sentir esos niños o esas niñas, verdad? Entonces, yo creo que también es un tema de cómo nos adaptamos a estas diferencias que en este caso pueden ser cualquier tipo de discapacidad. Muchas gracias. Dice Marily, yo definiría excluir como dejar por fuera, no tomar en cuenta, ignorar lo que considero no es importante. Me faltaba Ana Cristina, que quería comentarnos algo. Sí, voy a ser puntual porque este tema me gusta mucho, pero bueno. Helen Keller dijo una vez, alguien hizo un círculo para dejarme afuera y yo hice un círculo más grande para que todos estemos dentro. Y creo, después de haber trabajado casi 20 años con 175, 180 muchachos con discapacidad, que el excluir lo más difícil es ese miedo que sentimos a la diferencia, a que la persona no haga lo mismo. Pero lo más duro de la exclusión, yo no soy de educación especial, siempre lo he dicho, yo soy educador técnico agropecuario, y andaba perdida en el espacio, pero tampoco hay que ser de un área para poder ayudar a otro ser humano. Y lo más interesante de la exclusión es aquellos signos verbales, no verbales, como cómo te veo, cómo te siento, y que a veces uno va en la calle y si llevas a alguien en silla de ruedas o llevas a un joven con autismo o la gente se te queda como, ¿qué es esto, verdad? Es cómo no vernos igual, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser discriminatorios hasta con la vista? Ni siquiera abrir la boca. Y eso es muy duro para las familias, muy, muy duro. La exclusión es lo más fuerte que puede afectar a un vínculo familiar, por eso, precisamente por no tener el amor hacia otro ser humano. Solo eso, gracias. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Por último, María Bonilla, que nos levantó la mano, que quería comentarnos algo. María, te cedemos la palabra. Sí, ya lo comenté, ¿no me escucharon? Sí, es que como tengo tantas personas, no sé quiénes sí, quiénes no, y como no manejo esta cosa, entonces me disculpo. No hay problema. Sí. Bien, quisiera hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Algunos de ustedes han participado alguna vez en una boda de una pareja que tiene síndrome de Down? Yo no. Yo no. No. No, señora. No, solamente dos personas, parece que... No, tampoco. Ok.
Bueno, yo cuando estuve en Israel haciendo el curso de aprendizaje mediado y enriquecimiento instrumental, tuve la oportunidad de estar en una boda donde el joven de 28 años tenía síndrome de Down y la señorita, religiosa, por cierto, judía religiosa, tenía un retardo mental. Y fue una boda tan hermosa, y fue tan alegre, y tenía un espíritu tan hermoso, y ahí no se vivió ningún tipo de exclusión. Ahí todos celebramos y todos lloramos de felicidad, y todos bendecimos el momento. Las familias sabían el reto a las que ellas se expondrían, porque habría que enseñarles mano a mano a cocinar. Si ya quedaba embarazada, cómo iba a atender al bebé, habría que enseñarle mano a mano. Y ahí estaban las familias mano a mano, hombro con hombro. Les quería mostrar también esta foto de Marianne y Tommy Pilling en sus bodas de plata. Ellos se casaron en Inglaterra. Ya van como por los 28 años de casados. Siguiente. Sí. Entonces, vamos a tener esta regla de afirmación, que somos inclusivos en temas de discapacidad y estamos fuera de duda. Ya definimos discapacidad, cada uno desde su perspectiva de vida, ¿sí? Y ya también vimos algunas cosas que hemos escuchado acerca de discapacidad. Y la pregunta que va a salir ahora es, bueno, ya vimos lo que es exclusión, vamos a ver lo que es inclusión, porque los aspectos que vimos acerca de exclusión es restricción a la participación social, barreras sociales, estructurales, educativas y culturales, etiquetas, valoración de inferioridad en relación al estudio, el trabajo, la sexualidad. Dios guarde a alguien con alguna discapacidad, los vean de la mano con otro porque ya los miran raro, como que la sexualidad no fuera parte y la afectividad no fuera parte de todos los seres humanos. Voy a hablar claro y concreto aquí, sin barreras idiomáticas. Conozco familias que cuando los hijos empezaron a sentir el placer sexual de tocarse los órganos genitales, ellos empezaron a masturbarse. Es parte del desarrollo y el conocimiento del ser humano. Y entonces les pegaban en la mano y les ponían mantillas y les decían que no podían tocarse, que era malo. O sea, es bueno para uno y malo para otros. Eso también es exclusión. Ahora, para hablar sobre importancia de la comunicación entre pares, por favor, para la comunicación entre pares, yo me hago la pregunta, ¿realmente somos inclusivos? ¿Cuántos de nosotros nos comunicamos en Lesco o tenemos conocimientos básicos para decir muchas gracias, para decir aeropuerto, como a mi hijo le encanta lo que es aeropuerto, lo que es una flor, lo que es una bandera, bella, enojada, cansada? ¿Cuántos de ustedes saben Lesco? Por favor, levanten la mano. Ok. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta nuevamente resalta en cada uno de nosotros. ¿Realmente somos inclusivos? Y yo me pregunto, ¿soy yo inclusiva? Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes tuvieron en su escuela, en sus aulas, a la par, en su pupitre, una persona con discapacidad? En mi escuela no lo permitían. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero que tenía serios problemas de aprendizaje y lo invitaron a salir. En primaria, dice Lisbeth, en primaria un niño en silla de ruedas. Perfecto, muy bien. En nuestra formación profesional, Perdón, me imagino que quizás ahora sí es más frecuente, pero, por ejemplo,
yo tengo casi 30 años, pero en su momento existía el aula integrada, ¿verdad? De que era un compendio de los niños que tenían capacidades especiales o alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque era más fácil, y suena cruel, pero era más fácil no complicarse y que la docente estuviera con todo un grupo y los niños especiales en una aulita. Creo que ahora sí es más inclusivo, ¿verdad? Pero sí, incluso 10 años atrás no. Correcto. Mariela, que levantaste la manita. Sí, nada más quería decir que en el colegio donde yo estaba había como más bien un grupo que se llamaba PROE, que era personas con con necesidades especiales y especiales, ¿verdad? Pero nunca estuvieron con nosotros, pero sí compartimos con ellas y con ellos muchas actividades. Sí, dice, bueno, Raquel, nos falta más compromiso en aprender lenguajes que nos permitan comunicarnos con todos. Hermosa la forma en que creas conciencia. A ustedes las gracias que participan en esto. Y Mildred, en básico con discapacidad visual y otra señorita con auditiva. Ok, ahora va la siguiente pregunta. Dice Liesbert, en la universidad tuve un profesor que no era vidente. Perfecto. Ahora vamos en nuestro barrio. En nuestro barrio, ¿cuántas personas tenían discapacidad? Dice Julián, mi mejor amigo en primaria fue un niño con una enfermedad osteodegenerativa. Ok, Julián. Bueno, en nuestro barrio, ¿cuántas personas cercanas a nuestro barrio, vecinos, tenían algún tipo de discapacidad? ¿Cuántas manitas levantadas? ¿Si me pueden ayudar? Hay varias, ¿verdad? Sí, hay varias. Muy bien. Uy, ahora sí hay un montón. Ok. ¿A cuántas de esas personas las invitamos a nuestras casas a jugar? Cuando teníamos una fiesta de cumpleaños, ¿a cuántas de esas personas las invitamos? Para que formaran parte de la piñata, para regalarles esa bolsita, para formar parte de ese momento de alegría cuando cumplíamos años y también cuando apagábamos las velitas. Y en nuestra vida cotidiana, cuando ya empezaron los amores y empezaron los besos y los abrazos y los apercolles así en el colegio, escondidos. ¿Cuántos de ustedes se dieron a la tarea de abrazar a aquella persona con discapacidad que estaba solo, viendo a los demás cómo se abrazaban, cómo se besaban, cómo se daban ese cariño entre pares? Y en la vida laboral, bueno, ya nos hicimos grandes, ya nos graduamos, ya nos dieron el diploma, ¡qué maravilla! Ya, por fin salimos de la universidad. Bueno, y empezamos a buscar trabajo. Y en esos trabajos, en nuestros trabajos, ¿cuántas personas tenemos con alguna discapacidad? ¿Cuántos de ustedes conocen si en sus trabajos, si en su entorno laboral hay políticas de inclusión laboral? Yo trabajo en Etipres y en Etipres se forma parte de la parte del trabajo a jóvenes con síndrome de Down y también con retardo mental. Jóvenes que están en el Liceo Técnico de Heredia, que les dan la parte ocupacional y ellos forman parte de eso. Bueno, y resulta que, bueno, entonces vemos que no hay tanta apertura y nosotros formamos parte de ese entorno laboral. Y entonces yo me pregunto, ¿somos inclusivos? Hemos ido a donde el gerente, a la parte de recursos humanos y decirles, vean, yo me comprometo a darles
un programa de competencias laborales a esas personas, si ustedes me permiten la apertura de personas con discapacidad. ¿Quiénes de ustedes lo han hecho? Mariela. Muy bien. ¿Cuál es la consulta, profe, otra vez? Sí, claro, Rebeca. No, Nicole. No, que no me digas profe, que me digas Rebeca. Ah, perdón. Rebeca. Decime, Nicole. ¿Cuál es la consulta que acaba de hacer? Si hemos realmente ido a la gerencia de recursos humanos y decirle, por favor, abran oportunidades para gente con discapacidad, y yo, Nicole, o yo, Rebeca, o yo, Julián, o yo, Yancy, o yo, Raquel, o yo, Mildred, todo el entorno que estamos aquí, me comprometo a darles, a desarrollarles competencias laborales en el área en la que yo estoy. Yo me comprometo, vea, pues se lo juro que sí. Yo voy a estar, me vengo una hora antes al trabajo y me voy una hora después del trabajo. Vea, pero yo les prometo que sí, que ese muchachito, aunque dure 6 meses, pero ese muchachito va a trabajar aquí y yo le voy a desarrollar competencias laborales. ¿Quiénes de ustedes lo han hecho? ¿Realmente somos tan inclusivos como decimos? Keilo levantó la mano. Perdón. Y María Bonilla y Javier. Dice Lindbergh, nos falta todo en nuestra formación, en nuestra vida diaria, en nuestras leyes, en nuestras costumbres para llegar a nivelar ese hueco que a nivel mundial existe para este grupo importante de personas lastimosamente. Rebeca, hace falta formar en nuestras instituciones educativas en ese tema. Debemos tener más apertura, definitivo. Lindbergh, qué duro de darnos cuenta que realmente no somos tan inclusivos como creemos o como pensamos. Ahora sí, por favor, los que levantaron las manitas, por favor. R&S, María Bonilla y después. Javier. Y Javier, por favor, en ese orden, yo voy a cerrar el micrófono para que ustedes puedan hablar. Bueno, si quieren inicio yo. Bueno, en lo personal yo no lo he hecho, ¿verdad? Porque no siento que tenga como una formación en esta área, sino más bien estoy como empezando a empaparme. Sin embargo, tengo una amiga que, bueno, estuvo trabajando en Chile para una ONG que trabaja con personas en riesgo social y discapacidad. Entonces, ella es educadora especial. Entonces, tenían un modelo como muy interesante, ¿verdad? Donde ellos preparan ocupacionalmente a las personas, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Para trabajar en un restaurante. Entonces, hacen talleres, ¿verdad? Para el desarrollo de habilidades, qué sé yo, de la cocina o de tareas específicas, de manera que cuando los muchachos y muchachas salen del programa, se supone que según el perfil de salida ya tienen esas habilidades y al mismo tiempo hacen un enganche entre la organización y las empresas, ¿verdad? Que es algo que creo que aquí en Costa Rica no existe, ¿verdad? Y ellos lo hacen bajo el modelo de empleo con apoyo, que es como un modelo español. Entonces, por ejemplo, bueno, a mí me parece súper interesante y en algún momento tal vez conversando con ella, como les digo, no es mi área de expertise, pero pues estamos aprendiendo. En algún momento conversando con ella me parecía muy interesante porque sería muy valioso, por ejemplo, que las empresas, como esto que vos decís, que tengan, o sea, no solo el hecho de que haya disposición de personas en capacitar, porque ¿qué hago yo si hay personas dispuestas en capacitar, pero no existen presupuestos para pagarle a estas personas, ¿verdad? Porque yo también pensaría desde ahí que no necesariamente, o sea, sería muy bonito algo voluntario, pero el voluntario tiene que estar capacitado para poder capacitar o para poder acompañar a esa persona a desarrollar esas competencias. Entonces, también yo creo que es un tema estructural. ¿De qué punto? Ok, bueno, ¿cómo motivamos a las empresas, tanto públicas como privadas, para que tengan un presupuesto destinado, ¿verdad?, a este tipo de capacitación
y cómo sensibilizamos para que entonces hayan realmente espacios para personas con discapacidad. Yo conozco, por ejemplo, en la empresa 3M, ellos tienen, de hecho, en algún momento hicieron una publicación, creo que en Teletica o etcétera, ¿verdad? En algún medio de comunicación, donde presentaban el caso de una persona, creo que era con síndrome de Down, que trabajaba para esa empresa, ¿verdad? Entonces, esto como parte también de este modelo de inclusión. Entonces, eso era lo que quería comentar. Me quedan 2 personas, por favor, para comentar. Dice Jacob, Rebeca. Ok. Carmen, muchas veces no existe confianza de que puedan lograr grandes cosas y que yo tuve un jefe que tenía una capacidad diferente, en el caso de él era motora, le despertó una consulta. ¿Hay alguna institución que ofrece un curso de lenguaje de señas o solo se encuentra en el currículum de educación especial? No, Senarec ofrece. Y también hay, si vos te metes en la página del ESCO, hay la asociación de sordos también ofrece cursos del ESCO y también la UCR. Nada más quería comentarles con lo que vos acabas de decir, Raquel. Por ejemplo, hay una política en Costa Rica que se llama la curatela, o sea, una ley en curatela, que yo no soy abogada, dicho sea de paso, que es cuando una persona tiene una discapacidad, los padres se hacen cargo de ellos. Pero hay muchas personas que reciben esa pensión del Estado por esa situación de curatela y efectivamente son personas que requieren de una pensión porque son muy pobres. Cuando Jonathan salió del Liceo del Sur, él trabajó en TIPS, era parte de los requisitos para que pudiera graduarse. Y estuvo ahí varios años y yo le agradezco tanto a Doris Goldevich. Ella fue un ángel en el camino y así como todos los ángeles en el Liceo del Sur que le dieron oportunidades a mi hijo. Y desde ya bendiciones, bendiciones y que les colmen de cosas buenas siempre. Y resulta que ahora me entero que yo no voy a poder heredarle mi pensión a Jonathan porque él ya estuvo asegurado como empleado. Algo muy irónico y muy sarcástico cuando hay costarricenses que reciben 2 y 3 pensiones diferentes. Y muchos padres de familia van a decir, bueno, si a mi hijo lo van a emplear 3, 4, 5, 6 o 7 meses y luego lo despiden, ya él va a perder la opción de tener una pensión por parte mía. Mi hijo ya la perdió. Y entonces prefieren que no trabajen. Y tenemos compañeros de la Universidad de Jonathan que sacaron un técnico en oficina o sacaron un técnico para trabajar en preescolar y decidieron que sus hijos no van a trabajar porque no pueden perder esa pensión. Entonces, hay algo que no está bien en las leyes de Costa Rica. Las leyes de Costa Rica son exclusivas. No podemos hablar de inclusión cuando se dan este tipo de vejámenes. Vamos con el siguiente compañero o compañera, por favor. Buenos días. Bueno, en mi caso, he tenido, tal vez no la forma en que lo plantea de ir a un jefe, sino de decidir, gracias a Dios, por mi cuenta, con qué tipo de personas trabajo. He tenido grandes experiencias con personas con diferentes tipos distintos de necesidad especial. Algunos con motora, otras a nivel físico, ¿verdad? Tienen diferentes padecimientos o circunstancias que les impiden algunas cosas hacerlas con la misma facilidad que una persona normal. Pero son altamente responsables, comprometidos, y ese es uno de los valores, y honestos. Y eso es uno de los valores que yo más aprecio de ellos y por eso me gusta mucho trabajar con ellos. En este caso, como usted lo expone, ellos no pueden, los padres dicen no pueden trabajar en una forma, decir, formal, perdón la redundancia, pero es así. Y entonces ellos son colaboradores.
pero se sienten muy útiles. Y entonces de una forma muy especial me he tenido la bendición de trabajar con ellos, y para mí, yo siempre que puedo elegir entre una cosa u otra, siempre elijo la persona con este tipo de características, porque son altamente comprometidos, son los primeros en llegar, los últimos en irse, quieren siempre colaborar, son muy solidarios y nos dan más bien un ejemplo a nosotros de ser humano en su mayoría. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, dice Lindbergh, tengo una pregunta. Lesber, gracias, Rebeca, con mucho gusto. Lindbergh, Una decime. pregunta. La palabra discapacidad a mí me hace ruido y me molesta. Ese término como tal ya no había sido como, es que es exclusivo, porque no hablamos de capacidades especiales. Es que a mí cuando hablamos, ¿cuántos de sus familiares y amigos están diagnosticados con discapacidad? Dirás que a mí me genera como que yo con solo leer eso me hace ruido, me molesta, porque realmente no son discapacitados, son personas con capacidades especiales o diferentes, pero la palabra discapacidad me genera mucho ruido a mí. Sí, No sé. en realidad yo utilizo la palabra capacidades alternativas, capacidades o sea, diferentes términos. Estoy utilizando el término que se utiliza en Costa Rica. Es lo que trabajamos en este momento aquí en Costa Rica. Y cuando nosotros vamos a una clínica, el doctor no me va a preguntar, bueno, ¿y cuáles son las habilidades alternativas de su hijo? ¿Qué puede hacer él? Sino que se va a enfocar en el punto negro de la manta blanca. Y me van a decir, bueno, ¿y cuál enfermedad tiene su hijo? ¿Y qué es lo que no puede hacer? ¿Y en qué se limita? Y la educación es igual. Basta y sobra que uno vaya y que mi hijo le cueste la matemática para que le den, y le den, y le den matemática en lugar de reforzar las otras capacidades alternativas. Por eso es que lo pongo. Sí, por eso, pero pregunto digamos, desde el punto de vista educativo, creo que deberíamos de empezar a hacer ese cambio, porque si nosotros seguimos escuchando lo mismo y aplicando lo mismo, ¿cuándo vamos a empezar a hacer ese cambio generacional, ese cambio de conceptos para poder ser más inclusivos? Sí. No sé, es mi humilde opinión, ¿verdad? Ya te voy a decir, y ya, Mildred, ya casi te doy la palabra. Cuando a mí me dicen, ay, su hijo es autista, le digo yo, no, mi hijo es persona. Mildred. Mildred, En te damos la palabra. relación a lo que ustedes estaban hablando anteriormente, ¿verdad? A veces es difícil cuando hay estudiantes con necesidades especiales, le decimos acá en Guatemala. De hecho, el Ministerio de Educación nos pide, ¿verdad?, hacer una planificación para las personas que ya tienen un diagnóstico de esta clase, ¿verdad? Pero es muy difícil encontrarse también con la resistencia de parte de la familia, porque a veces hay estudiantes que uno, sin tener la experiencia tan avanzada, ¿verdad?, identifica que tienen este tipo de necesidades, pero las familias a veces se niegan a que formen parte de este programa. Y esa sería una buena opción para el compañero Lindbergh, ¿verdad? Hacer referencia de una persona con necesidades especiales. Correcto. Sí, al respecto, te adelantaste un paso, qué linda. Bueno, dice Lesber, la persona no discapacitada, es correcto, es una persona que tiene alguna situación especial, tiene una discapacidad físico-mental, es lo que he escuchado en algunas ponencias, es correcto. Yo siempre me he referido a capacidades distintas, todas las tenemos, Ana María Alfaro, completamente de acuerdo. Porque la pregunta que viene es, ¿cuántos de sus familiares o amigos están diagnosticados con alguna discapacidad física, mental o cognitiva? Ya sean que hayan sido diagnosticados con autismo, con síndrome de Down, síndrome de Rett, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, trastorno ansioso, algún tipo de, o sea, tanto que hay. Por favor, levanten la mano. Uy, casi todos. Ahora sí, hay un montón que... Ok. Y en el caso
que sean familiares muy cercanos, sea hermano, padre o hijo. Ok. De esas personas que los familiares, ¿cuántos de esos familiares han invitado a sus hijos o a sus hermanos o a sus papás o a su mamá que tienen discapacidad al cine, a comer? ¿Cuántos de ellos se han dado a la tarea de llevarlos una vez por semana, una vez al mes, eh, y estar con ellos, hablar con ellos? Está silenciada. Muchos de ustedes se tuvieron gente que fueron amigos, que fueron colegas, que estuvieron en el barrio viviendo con alguna discapacidad. ¿Cuántos de ellos ya no los volvieron a hablar ustedes? ¿No los volvieron a contactar? Simplemente dijeron, bueno, es que es la vida, nosotros la vida es así y nos alejamos y dejan de hablarles. Bien, ahora para proseguir sobre el tema, ya que hemos tratado de dar como un abordaje más emocional, más de la percepción de vida de cada uno, de nuestra experiencia de vida, quisiera preguntarles cuáles son las discapacidades más comunes en Costa Rica. ¿Cuáles creen ustedes que son las discapacidades más comunes que hay en Costa Rica? Por favor, pueden decirlas. Ustedes pueden decir, no hay ningún problema, luego vamos a ver. Dice Raquel, dice Soledad, síndrome de Down. Raquel, ¿qué dice? No se te escucha. Estás con el micrófono. En mi caso, amiguita de infancia con discapacidad de necesitar, o una necesidad especial, perdón, de necesitar siempre sillita de ruedas y asistencia para ir al baño. Siempre iba a jugar con ella, incluso muchas veces pasaba por ella para irnos juntas a la escuela. Okay. Y luego en la familia, conforme los adultos mayores van avanzando en su etapa de vejez, van perdiendo también ciertas capacidades y hemos tenido esas experiencias muy cercanas de abuelitos, abuelitas, bisabuelitas, en donde terminan también teniendo muchos cambios en la vida que necesitan de diferentes formas para trasladarse incluso y adaptarnos toda la familia, tanto el baño como hasta instalaciones internas, de seleccionar otro tipo de habitaciones, o sea, adaptar completamente la vida a eso, pero viéndolo siempre desde un aspecto positivo, involucrando a los más pequeños incluso, para que sean personas más conscientes y más solidarias cuando las cosas cambian y pueden cambiar para cualquiera de nosotros en cualquier momento. Correcto. A lo que decís, Raquel, antes de proseguir y leer las respuestas, a nosotros no nos enseñan. A nosotros nos hablan de la vida, de la juventud, del amor, de la alegría, la reproducción. ¡Ay, de qué divino que es poder criar hijos! Pero no nos enseñan a envejecer. En la infancia yo tuve el mejor amiguito mío era con arteriosclerosis. Okay. Y la otra amiguita que también ella no podía caminar. Claro. Y entonces los dos en silla de ruedas. Claro. Y yo era la única que no. Y para mí fue muy hermoso. Ahora ya mi amiguito ya partió a la patria celestial, pero duró, yo tengo 43 años y mi amiguito duró 36. Wow, claro. Sí, bueno, lo que es la educación en general, Costa Rica no educa a los jóvenes para enfrentar la muerte y no educa a la población
ni a las familias para decir, ustedes van a ser los padres de sus hijos y ustedes van a ser también los padres de sus padres. Porque en algún momento sus padres van a tener alguna discapacidad y van a ser sus hijos. Eso no nos lo dicen y tenemos que trabajarlo. Y se dan exclusiones terribles, terribles. Bien, voy a leer algunas de las cosas que han puesto los compañeros que dicen acerca de las discapacidades más comunes. Dicen motoras y visuales, depresión, no sé si contada como una discapacidad, por supuesto que puede ser contada como una discapacidad. Autismo, discapacidad cognitiva, Down, retardo, parálisis cerebral, autismo mental, STOC, depresión, secuelas de enfermedades como meningitis. Discapacidades motoras, algunas desde la infancia y otras como resultado de enfermedades o accidentes. Bueno, pues vamos a ver un poquito cuáles son las discapacidades más comunes que hay en Costa Rica, de acuerdo con lo que dicen las estadísticas. Las primeras son las discapacidades visuales. Esas son las más comunes. Me incluyo, por cierto. Ustedes se han dado cuenta que en las aceras a veces hay como unas cuadritos amarillos, algunos que tienen rayitas y otros que tienen puntitos. ¿Quiénes las han visto, por favor? ¿Ok? ¿Quién conoce para qué sirven? Ok, muy bien. Lesber, ¿nos podrías explicar, por favor? Muy bien, dice que es para personas ciegas o que tienen alguna dificultad visual. Muy bien, para las personas no videntes, muy bien. Eso es porque el bastoncito los va guiando en la acera, pero cuando hay bolitas, significa que hay o una intersección o algún peligro en el cual la persona ya puede decidir a qué lugar ir, o si hay para acá o para allá o para allá, pero sí es como una advertencia. Es correcto, María José, también hay semáforos con sonidos para personas con dificultades auditivas. La siguiente discapacidad es la para caminar. La siguiente, para oír, que son las auditivas. El uso de brazos y manos usualmente se da por accidente, son 10%. De tipo intelectual, un 7.8%. Para hablar, un 6.5%. Entonces vemos que las visuales son las que tienen mayor prevalencia. Mi pregunta es, ¿qué tan inclusivos somos? Realmente en los supermercados hemos visto, cuando ponen los precios y digamos, dice aceitunas, 2.500 colones la lata, o no sé, o atún, o leche. ¿Han visto ustedes alguna cartilla que diga, o que las personas que puedan leer braille? Yo no. Y en nuestras instituciones y a donde laboramos, en nuestros trabajos, tenemos gente con discapacidad visual o no videntes. Okay. ¿Y en cuántas de esas empresas hay braille? Okay. Raquel ha levantado la mano. Yo quisiera compartir el caso familiar de que ahora que expone de pérdida de la visión, cualquiera la puede experimentar. En nuestra familia tenemos alguien muy cercano, para no decir el nombre, en donde se desenvuelve de una forma normal, natural, todo muy bien, como lo espera la sociedad, pero al llegar a los 45 empezó con un problema severo en sus ojos que no pudo, por más operaciones, etcétera, detener lo que estaba ocurriendo, y bueno, ya está sin poder ver. Y entonces eso ha cambiado completamente el panorama, tanto de ella como de su familia, de nuestra familia, y de volver a empezar. Eso en ese caso. En el otro es el esposo de mi suegra, que también él sí lo puedo ejemplarizar con nombre y todo, porque él me autoriza, él dice, esto cambia
completamente la perspectiva, porque él por su vejez, por su diabetes, perdió la visión. Y es difícil para una persona que no nace ciega poder adaptarse al mundo, a un mundo que todavía no nos hemos hecho conscientes de las necesidades de los demás hasta que no las pasamos. Correcto. A lo que vos decís, Raquel, es muy interesante. Si nosotros vamos caminando por la acera, no vemos a nadie, andamos ahí con el teléfono celular, ahí, así como la luna de Valencia. Pero basta y sobra que haya una persona con un bastón, o que camine de forma diferente, o que tenga características físicas diferentes, inmediatamente la volvemos a ver. Porque no estamos acostumbrados a lo que es diferente a la norma. Y tenemos que educar a cada uno de nuestros miembros en la familia para decir que todos somos un crisol y eventualmente todos vamos a tener diferencias. Vamos a leer este dato que dice que según la encuesta nacional sobre discapacidad del ENADIS 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, y el CONADIS, en Costa Rica, 670.640 personas mayores de 18 años tienen algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 18.2% de la población. De este porcentaje, menos de la mitad de la población con discapacidad mayor de edad forma parte de la fuerza laboral. Y estoy hablando en esa discapacidad que un 55% de esta población son de problemas visuales. Llámese leves, moderados o severos. Estos números sin duda son más preocupantes en tiempos de pandemia. Yo les voy a contar una historia de mi vida que me dijo mi mamá, que en paz descanse, cuando Jonathan fue diagnosticado con autismo y yo lloraba porque yo no sabía qué iba a pasar y no conocía al respecto. Y yo no era psicopedagoga, yo tenía otra profesión. Y nadie sabía porque eso fue hace 28 años, cuando todavía el tema no era desarrollado. Y le dije, mami, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi hijo? ¿Cómo voy a sacarlo adelante? Si es como un animalito, solo patea y gruñe. ¿Qué va a pasar de ese muchachito que va a terminar en un asilo? ¿Va a terminar tirado en una esquina? ¿Qué va a pasar con él? Y él me dijo, Rebeca, vos sos la punta de lanza. A vos te va a tocar aprender en el camino. Porque a esos chiquitos ni Dios los quiere. Porque así está la sociedad. Y cada uno de nosotros con discapacidad tenemos que ser esa punta de lanza, porque tenemos que enseñarle a los familiares, a los amigos, a la sociedad, a las empresas, al entorno, a las personas que están en un parque caminando, que también Dios los quiere y que somos parte de ese entorno y de ese crisol de vida. Vamos con la otra. Uh-huh. Ok. Aquí estamos son todas las discapacidades iguales. Resulta que una vez una muy buena profesora mía, también psicóloga, cuando estaba en la maestría en psicopedagogía en la Universidad de La Salle, que me ha dado tanto, 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 y que le agradezco tantísimo por esa formación tan integral, nos comentó que había un profesor en una escuela X que a un muchachito que tenía una discapacidad visual le gritaba y le hablaba más duro que al resto. Y nadie entendía por qué. Y es que ella creía que esas personas, si no
veían bien, tampoco escuchaban bien. Porque tenemos tan poca formación en el área. Tipos de discapacidad en Costa Rica, vemos que el movimiento es 30.5%, cognitiva 28.86%, mental y emocional 11.04%, voz y el habla 9.4%, visual 6.54%, auditiva 3.41%. Fuente, elaboración con base del CNRRA, que es la Red Nacional de Estadística sobre Discapacidad. Y en eso tenemos que ver que existe la comorbilidad, es decir, que puede ser que puede haber una persona que tiene una discapacidad mental emocional, pero que además tenga una parte de mental cognitiva y que además tenga una situación visual y una situación auditiva. Es decir, que no podemos separar unas del otro. Es decir, el prisma de este entorno de discapacidad en Costa Rica es tan alto y tan complejo que tenemos un gran desafío educativo y de formación de cada uno de nosotros para aprender y para aprehender con H intercalada de que todos somos únicos, con características únicas y con derechos únicos de inclusión. Dice María José, bueno, dice Milagro, soy mamá de un niño con Asperger y trastorno hiperactivo. Estamos en el mismo barco, María José. Ni el papá lo entiende, ni mi familia me dejó sola y aquí estoy 24/7 sola con él y su hermana. Es muy difícil porque la propia familia no entiende y te aíslan, es cierto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos realmente inclusivos? Preguntémonos. Ahora, discutamos, comentemos. ¿Qué estamos haciendo de bueno? ¿Qué estamos haciendo de malo? ¿Qué estamos haciendo de feo? ¿Y cómo mejorarlo? Les doy la palabra. Ustedes son en este momento los gestores de cambio. Lesbeth, por favor, y Mildred después, y luego Ana Cristina. Les doy la palabra, por favor. Pues yo creo que lo primero que debemos de hacer es prepararnos, como capacitarnos, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que realmente necesitamos comprender mucho el tema e irnos adaptando, ¿verdad? A las necesidades de estas personas, porque realmente tienen los mismos derechos que las demás y no por eso nosotros los debemos tratar de manera diferente o menospreciarles. ¿Qué acciones en concreto harías vos para decir, bueno, de ahora en adelante, mi misión de vida para mejorar la inclusión mía y de mi entorno va a ser una, dos o tres cosas? Podría ser una de ellas utilizar un vocabulario adecuado para no a través de ello ofender. Y la otra podría ser aprender un lenguaje de señas, por ejemplo, que considero sería muy interesante e importante. Acá en Huehuetenango hay algunas instituciones que dan este tipo de enseñanzas de manera hasta gratuita, ¿verdad? Siguiente, por favor, y luego Ana Cristina, Mildred, Ana Cristina, y luego me pidió Soledad. Por favor. Y recuerden que hoy nos comprometemos abiertamente a hacer cambios para mejorar la inclusión, para hacer nosotros cada vez más inclusivos. Vamos a hacer una promesa de vida, planteándonos 1, 2 o 3 acciones que sean factibles y que podemos empezar desde hoy. Bueno, creo que yo quisiera compartirles ahora en las diapositivas anteriores que Rebeca hablaba de la comunicación y cómo a veces nosotros pensamos, les voy a contar una historia, o sea, a través de casi 20 años de trabajar con, de luchar más bien
en contra de lo que los demás no ven. De hecho, tengo un libro que se llama Formación para el Trabajo y el enfoque sociolaboral. Y nos tocó una investigación de 4 años fuertísima porque no hay mucho escrito. O sea, la gente habla y habla y habla, dice y no hace, ¿verdad? Pero sí quiero compartirles una de esas historias que me llegó al alma de cómo una persona con capacidades diferentes tiene ese sentimiento y no lo vemos. Eso se dio en una escuela en Costa Rica de educación especial, que por cierto ahora el Ministerio de Educación Pública cambió su nombre al departamento y ya no se llama así, ya eso ya en Costa Rica no está. O sea, ya hemos avanzado, gracias a Dios, porque siempre tenemos que decir es que el especialista, no, somos todos viendo a ese ser humano. Resulta que una maestra de una clase donde habían chicos con parálisis cerebral, digo la discapacidad para que ustedes se contextualicen, ellos para poderse comunicar usan un aparatito que se coloca en la frente como con un puntero que se llama licopornio, ¿verdad? Entonces ellos toman la computadora, van moviendo la cabeza y se van comunicando. Ese es el medio de comunicación. Pues resulta que en el aula habían como 12 chiquitos. La educadora es una educadora especial y ella misma contó con lágrimas en los ojos la siguiente historia. Siempre le daba el licopornio con mayor tiempo a los muchachos que tenían mayor agilidad con la cabeza. Pues resulta que en uno de estos que se vio en invierno, cuando hay invierno, muchos no van porque o se enferman o es más difícil el traslado y bueno, es toda una aventura. Llegó solamente uno, pues entonces no le tocó otra que darle el licopornio a uno. Y el muchacho, con mucha dificultad, lo primero que escribió fue: ¿por qué nunca me has dado a mí la oportunidad? Ella contaba esto con lágrimas en los ojos porque quizás tenía que haberle dado la oportunidad a todos para poderse comunicar con su dificultad. Aunque sea, hay momentos en comunicación que ellos te pueden expresar hasta con los ojos y decir, sí quiero, cierren los ojos una vez. No quiero, 2 veces. Sí quiero, una vez. O sea, hasta ese detalle puede ser la comunicación. Y a veces emitimos juicios de valor y no le permitimos a otro ser humano poderse expresar porque nosotros, desde el rancho o del pueblo, de la casa de nosotros, pensamos que no se puede. Pues él verá cómo se puede. Y ahí hay una diferencia entre igualdad y equidad. O sea, yo no puedo darle a todos lo mismo. Yo tengo que darle a cada uno lo que requiere para poder ser feliz y buscar su condición. Quería contarles esta historia porque desde eso yo siempre he tratado de ver qué hace. O sea, yo no veo qué no tiene, yo veo ver qué puede hacer con lo que tiene. Al final usted no lo hace, vea, yo soy pésima en educación física, pero soy muy buena leyéndome un libro. Esa es mi capacidad. Eso es lo que yo puedo hacer. Entonces veamos lo que el otro puede hacer bien. Y en esos 3 compromisos, bueno, yo creo que me he comprometido muchísimo, he tenido que aprender braille, he tenido que aprender lesco, he tenido que aprender, miren, una vez me hicieron un ejercicio de desarmar un bastón de persona, digamos de estos que usan para caminar las personas que no pueden ver, y me pusieron unos anteojos negros que se llaman antiparras, y me van a creer que lo que una persona dura para poderlo desarmar es más o menos 15 minutos, armar y desarmar, porque lo van doblando. Yo duré 1 hora y media con todas mis capacidades, así que la que tenía discapacidad era yo. Y perdonen la persona que le molesta la palabra discapacidad, pero es lo que la gente está acostumbrada. O sea, sencillamente yo no tuve las habilidades que él había desarrollado en su vida. Entonces, demos esas oportunidades y ojalá que lo que están prometiendo aquí lo cumplan. Si nosotros, los poquitos que cantamos como una golondrina, podríamos hacer la diferencia en no ver la diferencia, sino que ver la posibilidad del ser humano. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Soledad, por favor.
Muchas gracias por darme la oportunidad. Buen día. Yo quería comentarles a ustedes que soy maestra de niños de primaria. Y hace unos años tuve la experiencia de que llegó una niñita, una nena, y yo sentí algo extraño porque uno de maestro de primaria es muy observador. Entonces vi que ella tenía unos movimientos. Entonces varios niños empezaron a burlarse un poco de ella. Entonces, si yo no permito bullying o que molesten a alguien por cualquier situación, entonces yo hablé con la mamá y la mamá me dijo que la nena tenía síndrome de Tourette y estaba tomando medicamentos. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo hacer de la vista gorda o qué tengo que hacer para ver cómo la puedo apoyar? Busqué ayuda en el departamento de orientación. La psicóloga con mucha fineza me dijo, mire, si gusta podemos hablar con los niños, porque la niña tenía también su psicólogo y tenía el cuidado que tenía, ¿verdad? Con sus médicos y todo. Entonces yo aproveché de ese, pudo haber sido un problema serio para ella, el potenciar a mi grupo y valorar a esta nena con el síndrome de Tourette. Mire, fue tal el convencimiento de los niños que un niño me dijo, mire, yo me siento orgulloso de tener a la nena, ¿verdad? El nombre de ella, como mi compañera, porque somos el único grado de la primaria que tenemos a una niña con síndrome de Tourette. Yo me sentí, yo no sé si eso es inclusión, pero la Claro. nena se sintió súper relajada, súper bien, ya nadie la molestó, al contrario, la valoraron muchísimo, pero hubo mucha información y mucha sensibilización. Yo pienso que desde la primaria con chiquitos se puede trabajar ese valor de la inclusión para que después no tengamos así esa discriminación o esa exclusión de la que usted ha mencionado. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Soledad. Nada más voy a leer, por favor, a Margot, que dice gracias. Las gracias a ustedes. Y a Lesber, que dice las disculpas del caso, no tengo acceso al micrófono, pero mi inquietud es, un niño o niña con capacidades diferentes por inclusión lo debemos de aceptar en la escuela, y eso no es un tema de discusión. ¿O es preferible que por una educación más integral estudie en un centro de educación especial? El problema es cuando en un pueblo no se tiene otra opción y no queda otra oportunidad para estos niños. Luego Maxi dice, la clave es educarnos para siempre, y Lesber, la pena es que no todos los países trabajan este tema. Yo les voy a dar mi perspectiva de vida, pero es mi perspectiva de vida en un caso muy particular. Cuando una persona diagnosticada con autismo, un niño diagnosticado con autismo, una de las conductas es no hacer contacto visual, autoestimulación del espacio propio, una serie de conductas estereotipadas y no tener capacidad para manejar la parte verbal. Si nosotros no damos un abordaje temprano e individualizado previo a la inclusión, ese niño no va a poder ser incluido. Es importantísimo que desde edades tempranas se le dé un abordaje integral para que luego cuando entre a primero o segundo grado ya tenga ciertas conductas y habilidades sociales y habilidades de calidad de vida independiente. Yo no puedo tirar a un torero a que vaya y toree al toro, perdón la tanta redundancia, si el torero no está preparado, porque el toro lo mata. Tenemos que darle las habilidades a los niños para que puedan ser incluidos en las clases. Y estamos en deuda con eso. Una maestra de preescolar, yo le dije que por qué no daban el diagnóstico a la gente de primer grado, a los profesores, para que se vayan preparando sobre el tema y preparando sobre cómo van a manejar la parte curricular. Y eso fue hace 7, 8 años cuando estaba en una clase. Y me dijeron, es que no queremos que los etiqueten. Sí, pero los van a etiquetar igual si no tienen habilidades. Entonces, espero haber por lo menos respondido a esa pregunta desde mi perspectiva en un caso muy particular. Le vamos a dar dice, bueno, gracias, con mucho gusto, a Margot, a Rosario, y daré una pequeña conclusión y le doy también la palabra a doña Carmen para concluir.
Por favor, entonces, Margot y Rosario. Sí, buenos días. Primeramente agradecerles por este espacio. Realmente yo creo que nos falta mucha formación. Definitivamente al inicio... No se te escucha, te quedaste sin... ¿Me escucha ahí? Hola. Sí, me escucho, ok. Sí, no, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias a todos, de verdad. Muy enriquecedor lo que estamos recibiendo esta mañana. Y creando conciencia, yo creo que nos hace falta demasiado, sí, demasiado. Estamos en un espacio bastante grande en el que podemos crear muchas cosas, pero tenemos que empezar primero por la conciencia, nuestro espacio, como lo hablaban, en nuestro barrio, en nuestra casa, en nosotros mismos primero, porque una cosa es decir, soy inclusivo, pero cuando empezó que levanten la mano quienes son inclusivos, uno se pone a analizar y uno sabe que existen todas esas condiciones, pero nadie lo formó, nadie, aquí en el mundo, casi es muy nula la formación. Creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. Ese sería mi aporte y les agradezco mucho a todas y a las que han estado impartiendo el taller, porque es muy enriquecedor y definitivamente crea conciencia a las personas que de alguna manera estamos buscando cómo ser mejores en este mundo y ser mejor para otras personas. Muchas gracias. Por favor, con Rosario. ¿Y cuál va a ser tu promesa de vida para promover la inclusión? ¿La pregunta es para mí? Sí, para Rosario, que me pidió la palabra. Rosario Choc Pop, dice. Buenos días. Primero, pues, agradecerles a todos los que han participado, pues, y a usted por darnos la oportunidad de presenciar, ¿verdad? Y también al mismo tiempo como hacerlo así como propio este tema que siento que es fundamental, ¿verdad? Entonces, y escuchándole todos los comentarios de los que han participado. Y siento que de mi parte es hacer como un examen de conciencia en realidad, porque es un tema que es muy profundo, que al mismo tiempo, como lo han dicho, que todavía no estamos preparados ante eso, ¿verdad? Muchas veces como que nos falta la formación sobre todo, ¿verdad? Información podemos encontrar por todos lados, pero lo que nos falta como la práctica, ¿verdad? La vivencia, la experiencia, ¿verdad? Entonces, por todos lados donde estamos, bueno, ahorita que yo voy por 13 años de estar en Costa Rica, pues en todas partes, ¿verdad? Hay personas que sí nos necesitan de verdad, ¿verdad? Entonces, así como nuestra congregación con Hermanas de la Caridad de Santa Ana, pues vamos como un poquito avanzando, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua tenemos un hogar de escuela donde están los niños con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ahí solo se hablan con señas, ahí si no a nadie hablan, ¿verdad? Entonces, sordos y al mismo tiempo son mudos, ¿verdad? Entonces, las hermanas, pues, reciben formación de eso. Entonces, yo creo que también estamos como esparciendo un poquito como un granito de arena en los lugares donde estamos, ¿verdad? Pero sí me quedo como compromiso, ¿verdad? Entonces comprometerme un poquito más, viendo un poquito la realidad de esta pandemia que estamos viviendo, cuántas personas viven así deprimidos, ¿verdad? Cuántas personas, aunque no sean una discapacidad física, pero sí muchas otras discapacidades que sí se necesita atender, ¿verdad? Entonces viendo un poquito de eso, pues siento como un compromiso, pues acercarme más a esos niños que hoy ya, la semana ya, este lunes arrancamos con las clases, ¿verdad? ¿Cuántos niños necesitan de verdad estos momentos que sí, realmente ellos se sienten acogidos, se sienten escuchados, se sienten animados, una palabra de aliento, una palabra de ánimo? O sea, son momentos que marcan la vida desde niños, ¿verdad? Y la otra parte, pues llevar a la práctica también estos,
por ejemplo, ahorita que voy a estar con los niños de preescolar, ¿verdad? Entonces, a través de cuentos, incluir estos momentos, ¿verdad? Entonces, como a través de cuentos, a través de cantos, ¿verdad? Porque el año pasado también tuvimos una niña, ¿verdad? Que tenía pues una dificultad, ¿verdad? Entonces nosotros a través de cuentos, a través de cantos, de poemas, y entonces así fuimos como incluyendo un poquito, ¿verdad? Entonces yo creo que también de mi parte, pues llevar a la práctica todo lo recibido, de verdad, le agradezco muchísimo este tema, siento que es demasiado, pero la vivencia es lo que falta, porque como le digo, yo creo que la información podemos encontrar por todos lados, ¿verdad? Pero falta como la práctica, ¿verdad? Y muchísimas gracias, y gracias a los que han participado, ¿verdad? Y esto ya a mí me enriquece mucho y voy a llevar como a la práctica, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, bueno, antes de despedirme, yo les quería comentar que hace 10 años soy profesora voluntaria en el programa de inclusión de la Universidad de Costa Rica, donde mis estudiantes son todos personas que fueron diagnosticadas con síndrome de Down, retardo mental, autismo, parálisis cerebral. Y el primer reto que tuve fue cuando me dijeron, mira, Rebe, ¿vos no querés enseñarles inglés? Y yo dije, ah, caramba, esto está interesante. Y aproveché ese aprendizaje que recibí en Israel sobre aprendizaje mediado y enriquecimiento instrumental, porque yo no sabía enseñar a este tipo de población, nunca me había enfrentado a una población adulta que tenía ese crisol de posibilidades. Y lo que dije, bueno, como yo soy bígama, yo estaba casada, pero estaba casada con Lev Vygotsky, que era mi mentor filosófico y educativo. Dije yo, bueno, voy a utilizar lo que dice Lev Vygotsky, que el trabajo, todo lo que son el trabajo, es lo que permite crear el lenguaje, desarrollar el lenguaje. Y empecé a dar clases de inglés con oficios y profesiones, y a partir de profesiones elaboramos todo el lenguaje. Y fue una experiencia tan maravillosa y tan bonita que hasta la fecha mis estudiantes cuando me ven me abrazan y me besan, cuando estábamos antes de la pandemia. Y ahora también estoy con otro desafío, ya di el primer curso de mitología griega y ahora en abril voy a dar mitología universal porque ellos me lo pidieron. Y como el conocimiento es infinito, los desafíos también, ahí iremos. Ese es mi propósito de vida. Para cada uno de ustedes, para sus familias, porque yo sé que ustedes van a ser agentes multiplicadores de esta clase. Muchas bendiciones. Que el Eterno los guíe por esa senda de luz, de justicia y de inclusividad. Que Dios los bendiga a todos y le doy la palabra a doña Carmen. Muchísimas gracias, de verdad, doña Rebeca. Un agradecimiento especial por este espacio lleno de humanismo y motivación, una propuesta de amor y respeto a los derechos fundamentales de las personas y la tolerancia para una población vulnerable y discapacitada. Ha sido de verdad un verdadero honor tenerla en su casa, en la Universidad de La Salle, aunque sea de manera virtual, pero es igual. Muchísimas gracias de verdad a ustedes, a cada uno de ustedes por sus aportes, su participación.